Gloria a Dios. Bienvenidos, ¿cómo están? Bendiciones, gracias a Dios que nos acompañan nuevamente. Aquí su amigo, hermano Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Gracias a la iglesia, al ministerio Jesucristo Gobierna por estar con nosotros. Gracias que venimos a buscar de Dios. Vamos a abrir la palabra, vamos a recibir bendición. Gracias a los que están allá en las redes, los que van a estar escuchándonos. Gloria a Dios, tenemos bendición de parte del Altísimo para todos y cada uno de nosotros, de ustedes. Qué bueno que están con nosotros, Dios los bendiga. Pues gloria a Dios, hoy vamos a estar hablando de lo que se celebra hoy. Hoy se celebra, gloria a Dios, ya saben todos muy bien que se celebra hoy, estamos a 31 de octubre. Hoy se celebra el Día de los Vivos, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, estamos celebrando el Día de los Vivos y para eso vamos al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, dentro de la Torá, dentro de los libros escritos por Moisés, de los 5 libros escritos por Moisés. Gloria a Dios, está el último de esos libros que es el de Deuteronomio, y ahí escribió, gloria a Dios, lo que el Señor le reveló a Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19, ese va a ser nuestro texto base. Gloria a Dios, ¿están preparados para aprender? Estamos preparados para aprender más de la palabra. Le dice el Señor, aleluya, a Moisés y a su pueblo, les dice, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ojo, y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Hacemos una oración. Te damos gracias, Padre, Señor, te damos honra y gloria en este día. Gracias por tu bendita palabra. Queremos que tú nos hables, Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Espíritu Santo, tú eres quien nos guías, tú eres quien has llenado nuestra vida. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas, Señor, y por eso vamos a dar luz en este momento. Te damos gracias por tu palabra que no regresa vacía. Tu palabra es poderosa, Señor, guía nuestro camino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy el tema que vamos a tocar es los peligros de la celebración del Día de los Muertos y del Halloween. El tema general pues es lo que el Señor nos enseña en su palabra acerca de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ustedes se han preguntado, voy a comenzar con una pregunta. ¿Por qué, una pregunta para todos, ¿verdad? ¿Por qué se celebra en todo el mundo el Día de los Muertos, pero ni siquiera hay un día de celebración para los vivos? No sé, ¿nunca se habían hecho esta pregunta o no nos habíamos hecho esta pregunta? No hay día de los vivos, pero sí hay día de los muertos. No hay un día para celebrar a los vivos, pero sí hay un día a nivel mundial que se celebra a los muertos y que se le promueve tremendamente en todo el mundo, sí, en estas fechas, fines de octubre, principios de noviembre, sobre todo aquí en nuestro amado México, en nuestro país que se jacta de ser líder mundial al tener toda una tradición y celebración acerca del Día de Muertos, que desafortunadamente toda ella, por muy colorida que parezca, por muy bonita que parezca, pues va en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Y
pues de acuerdo al pasaje que hemos leído, vamos a comenzar por ahí, pues dice la palabra y vamos a entender esto, qué es la vida, qué es la muerte, por qué esta celebración va en contra de lo que Dios nos enseña. Bueno, pues su palabra es clara y Dios quiere que escojamos la vida y no la muerte. Así declara la palabra de Dios. Y de acuerdo al pasaje que leímos, Dios puso delante de su pueblo, del pueblo de Israel, al que Él llamó para que fuera un pueblo diferente, gloria a Dios. No tanto que Él escogiera y dijera, bueno, esto los voy a escoger, no. Dios los llamó para que fueran un pueblo diferente a todos los pueblos que había sobre la tierra. Y les dice, y les da una opción, les dice que les da la opción de escoger entre la vida y entre la muerte, ¿sí? Y aún, además de que les manda, ¿verdad? O recomienda, si lo queremos ver así, dice, y les recomiendo que escojan la vida y no la muerte. Entonces, aquí en esta escritura, Dios compara a la vida con lo que es la bendición y a la muerte con lo que es la maldición. O sea, bendición es igual a vida y maldición es igual a muerte, así de sencillo. Y aunque vemos en este pasaje que Dios les manda que escojan la vida, pues no se los ordena como una imposición, sino más bien les recomienda el Señor. Ahí vemos al final del pasaje que leímos que Dios les da la opción de escoger entre ambas. Podemos aquí ver lo que es el libre albedrío, podemos observar que Dios ha otorgado libre albedrío a los hombres para que escojan entre lo bueno y entre lo malo, ¿sí? Pueden escoger o podemos escoger entre la vida y la muerte. Acuérdense, vida, bendición, muerte, maldición, ¿sí? Y Dios siempre va a respetar nuestra decisión, siempre va a respetar lo que tú decidas, amén, porque Él decidió crearnos a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. No nos hizo robots, ¿verdad? Que obedezcamos a todo lo que Él nos dice, ¿verdad? No somos robotina, ni robotino, ni Artudito, ¿verdad? No, el Señor nos hizo con voluntad propia, nos hizo a su semejanza. Gloria a Dios. Así decidió el Señor crear al hombre, al ser humano. Y Dios nos da la oportunidad de escoger entre estas dos opciones, entre la vida y entre la muerte desde la antigüedad, ¿sí? Dios mismo, como creador de la vida misma, nos ordena y nos anima a que escojamos la opción de la vida y no la opción de la muerte. La palabra vida del hebreo y arameo es una palabra que se pronuncia Hay con J y significa un ser vivo, una cosa con vida, un ser fresco, un ser viviente. Significa existencia, tener la facultad de vivir y de ser. Eso significa Hay. Y también significa que para tener vida, pues un ser vivo necesita crecer, metabolizar, moverse, se puede o no reproducir, ¿verdad? Pero y responde a los estímulos externos. Ese es un ser vivo. Y por el contrario, la muerte viene del hebreo, el arameo mut, así como se oye, mut, que significa morir, matar, asesinar, perecer, consumir. De ahí viene una palabra también de los griegos, un dios griego que se llamaba Thanatos, que era el dios de la muerte, es el fin de la vida, ¿sí? Eso significa muerte. Y Dios aquí de entrada nos está diciendo que aprendamos a valorar más la vida que la muerte, ya que la muerte entró a los hombres, al ser humano, como consecuencia de la incredulidad y de la rebelión del hombre, de la primer pareja. Por eso entró la muerte, como está registrado ahí en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 3,
ahí muy específico en el versículo 4, ahí viene la sentencia que habría para el hombre si decidía comer o desobedecer a Dios. Eso es más que, olvídense de que si comió del árbol o que si era fruto, lo que quieran, si era una manzana, no tiene relevancia, no es importante. Lo importante es que el hombre decidió desobedecer a Dios. Ese es el principio. Y por eso llegó la muerte. Dice, si comes de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Y lo hizo el hombre, fue engañado, ya conocemos la historia, y entró la muerte al hombre. Y la muerte no era parte original del plan de Dios para la vida del hombre. Y la muerte tampoco significaba que todo se iba a terminar, o que era un fin, o que todo se terminaba. La muerte, esta palabra también significa separación. La muerte significa separación, significa maldición, ¿sí? Como leímos hace unos momentos en el texto base. La muerte es entonces un estado de separación entre el Dios creador y el ser humano creado. No es el fin, no es el término, no se terminan las cosas con la muerte, como muchos piensan, como muchos han sido engañados, o como muchos malentienden lo que es la muerte. La muerte es entonces la ausencia de Dios en la vida del hombre. Esa es la muerte real. Es ir a un lugar de separación y castigo, que la Biblia lo llama desde la antigüedad, lo llamó el Seol, lo llamaron también el Hades, ¿verdad? Traducido al griego. Jesús lo llamó el infierno, la Gehenna, ¿sí? Y que la muerte, el término muerte, pues también expresa el sentido de ruina y de destrucción, ¿sí? La muerte es lo contrario a la prosperidad y a la felicidad, que tienen que ver con la vida. Amén. Dios nos dio la vida para que fuéramos felices. Gloria a Dios. ¿Quieren que repita esto? Dios te dio la vida para que fueras feliz. Pero el hombre abre las puertas a la infelicidad, abre las puertas a la misma muerte. Muerte, ahorita vamos a ver que tiene que ver con todas las áreas del ser humano, con las tres áreas en que fuimos creados. Amén. Tiene que ver con el espíritu, la muerte tiene que ver con el alma, y la muerte también tiene que ver con el cuerpo. Amén. ¿Sí? La muerte se va a presentar en estas tres áreas. Por ejemplo, la muerte espiritual. La muerte espiritual fue la primera muerte que se introdujo en el hombre por consecuencia del pecado, y que es la separación del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Esa es la muerte espiritual. Eso fue lo primero que sufrieron Adán y Eva. Esa fue la primera muerte, porque siguieron con vida, ¿verdad? Porque muchos hasta luego dicen, bueno, ¿cómo si llegó la muerte, pues cómo que siguieron vivos? No, pues sí, estaban muertos espiritualmente, se rompió esa comunión. Hubo muerte espiritual en primer lugar en el hombre. Después vino la muerte del alma, tanto en Adán como en Eva, pues fue rápidamente. Esa muerte trajo pues en sus pensamientos, trajo pensamientos negativos, pleito entre ellos, la mujer que tú me diste, ¿sí? O sea, su alma se cambió completamente, sus emociones, ¿verdad? Cambiaron completamente, fueron diferentes, murieron ahí, o comenzaron a morir, si las quieren ver así. Las emociones, la voluntad del hombre también cambió en ese momento. ¿Por qué? Porque empezó a morir también el alma en ese mismo momento del pecado que cometieron, de la transgresión. Y por último lugar, pues viene la muerte física. Más adelante, después de que fueron echados del huerto del Edén, Adán y Eva, murieron físicamente, tarde que temprano, y les llegó la muerte al cuerpo. Desde ese momento comenzaron a morir, porque sus cuerpos eran cuerpos eternos, no eran cuerpos para la muerte. Pero empezó, y en ese momento del pecado empezó el camino, por así decirlo, ¿verdad? Empezó el cuerpo se empezó a deteriorar, los órganos, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a la muerte física. Por eso dicen que cuando un bebé nace, ¿verdad? Pues en ese momento comienza a morir,
porque pues ese es el trayecto al que vamos a llegar algún día, ¿verdad? Con respecto a lo que es el cuerpo. Entonces ahí tenemos las tres áreas, la muerte espiritual, la muerte del alma y la muerte del cuerpo, la muerte de la carne, la muerte de la parte de afuera del ser humano. Y en todas esas áreas es precisamente que opera nuevamente la salvación de nuestro Señor Jesús, que nos trajo nuestro Señor Jesús. Y pues ahí quiero que entendamos cuál es el proceso por el cual entramos en un estado de muerte. Y aquí nuestro Señor le dice a su pueblo: no escojan la muerte, escojan la vida. Yo he venido para que tengan vida. Desde la antigüedad ya lo estaba diciendo el Padre, amén. Y así vino el Hijo y dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, amén. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues vino el trastorno con la muerte al mundo, y el mundo pues se llenó de engaño, de mentira con respecto a lo que es la muerte y a lo que es la vida. Entonces, si vamos al libro de Colosenses, ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo el mundo, la corriente del mundo es contraria a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso comencé en ese texto, ¿verdad? Está delante de nosotros la vida y la muerte. Dice el Señor: escoge la vida. Pero en el mundo hay filosofías, hay aún religiones, ¿verdad?, que exaltan a la muerte, lo cual no está de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a Colosenses 2:8. Dice el apóstol Pablo, escribe y dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, desafortunadamente, la corriente de este mundo es contraria a lo que Dios quiere de nosotros. Ese es el problema. La corriente del mundo nos lleva a lo que no está o lo que no quiere Dios de nosotros, de su pueblo. Dice la Escritura, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia, que el mundo, dice la palabra, que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso hay muchos más que celebran la muerte que los que celebramos la vida. ¿Por qué? Porque los que celebran la muerte no se han puesto a estudiar la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo ahorita. No han recibido la palabra de Dios en sus vidas, entonces se dejan a llevar por todas esas filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de los hombres que van y son contrarias a lo que Dios nos enseña. O sea que el mundo entero está bajo ese espíritu de muerte, está bajo el maligno, está bajo su engaño, está bajo el engaño del pecado. Ese es el gran problema, ¿sí? Y dice ahí Efesios 5:11, es más, lo leímos hace ratito en la clase dominical. Nuestra hermana nos leyó esta palabra. Vamos a leerla nuevamente. Dice ahí en Efesios 5:11 al 13. Gloria a Dios. Y les repito, nunca nos ponemos de acuerdo, pero mira, siempre de alguna manera Dios pone el mismo sentir. Dice así Efesios 5:11, dice: y no participen en las obras infructuosas, o sea, que no tienen fruto, de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos. ¿Quiénes ellos? Ellos, los que no sirven a Dios, no buscan a Dios, dice, hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿sí? Entonces, con todos estos datos acerca de la vida y de la muerte, Dios nos manda a que no participemos, dice ahí, no compartamos, no tengamos comunión con las obras de las tinieblas, que en sí mismas, dice, no llevan fruto, son infructuosas. Dice, sino más bien repréndanlas, deséchenlas de su vida.
Sabemos muy bien que en secreto los hombres en tinieblas hacen muchas maldades, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de eso. Dice que en secreto, ¿verdad? Los hombres, leímos ahí en la palabra anterior, que en secreto la gente hace muchas cosas que son terribles. En lo secreto lo hacen ahí en Efesios, ¿sí? Dice, sino más bien porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, es vergonzoso. Le daba hasta vergüenza hablar al apóstol Pablo de lo que hacía la gente en lo secreto, ¿sí? Dice, entonces, eso que hace la gente en lo secreto, dice, repréndanlo, porque son tinieblas. Por ejemplo, el día de hoy, 31 de octubre que estamos, 2021, para los satanistas, para los grupos satánicos, el Halloween, que se celebra esta fecha que dijimos, es su nuevo año para ellos, ¿sí? Es su fiesta de año nuevo para los satanistas, porque hay dos clases de personas, que unos que son adoradores expresos de la muerte y que son engañadores y que aman la muerte, no aman la vida, no aman al Dios de la vida, más bien aman al Dios de la muerte. Y hay otros que por ignorancia, por engaño, lo hacen. O sea, dos tipos de personas. Aquí estamos hablando de los que ya con plena entendimiento lo hacen y que son adoradores de la muerte. Y ellos son los grupos que siguen a Satanás, que celebran el Halloween, que lo tienen como su primer día del año, ¿sí? Hagan de cuenta que para nosotros, bueno, el primer día del año es el 1 de enero. Bueno, pues para ellos su primer día del año es el 31 de octubre, o sea, el día de Halloween es su primer día del año. Y ellos lo celebran de muchas maneras. Es más, previamente ya lo vienen celebrando. Por eso quiero hablarles de lo que hacen en secreto. Y vamos a hablar un poquito. Imagínense que habláramos de todo lo que hacen en secreto, pues dice ahí el apóstol Pablo que es algo vergonzoso. Pero ellos, como un ejemplo, comienzan su fiesta de Año Nuevo, lo comienzan con tiempo previo, y empiezan a hacer sus fiestas de tipo sexual. Bueno, además de que corre ahí el alcohol, la droga, etcétera. Bueno, pues en esas fiestas ellos entran en trance, y con y el día ya que llega, pues en esas fiestas quedan mujeres embarazadas, y el día del año nuevo de la fiesta lo que hacen es que agarran una daga de sacrificios, sacan a los bebés de las mujeres que se embarazaron, que ellos mismos se embarazaron, y matan a los bebés que los sacan del vientre, los beben, imagínense, beben su sangre de los bebés, y con eso pues ellos están haciendo su celebración. Estos son los integrantes del culto satánico, donde se bebe la sangre de las criaturas. Ellos ahí mismo se están bautizando por Satanás, ¿sí? Y es su máxima tiempo de reclutamiento para los satánicos, ¿sí? Por eso les dije que aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, se vio buena gente y dijo, no, yo no voy a hablar de las obras infructuosas. Y dice, sabemos que hacen en secreto cosas terribles. Bueno, pues ya este es un pequeño ejemplo, ¿sí? Y así hay muchos otros ejemplos. ¿Y de dónde vienen todas estas celebraciones? Bueno, pues vienen desde el principio, desde que entró la muerte al hombre, pero hay antecedentes de estas celebraciones desde los celtas. Eran una tribu, un pueblo que tenía sus sacerdotes paganos, que eran los druidas, de quienes se tienen registro de ellos desde hace 3000 años. O sea, desde 1000 años antes de Cristo ya se hacían estos rituales satánicos. Ellos celebraban la fiesta de Samaín, esa misma fecha, el culto de los muertos. Por eso ellos toman la misma fecha e iniciaron todos estos rituales. Repito, desde hace 3000 años hay noticia de ellos, todas estas celebraciones satánicas. Ellos curiosamente son originarios y fueron dueños prácticamente de todo lo que es Europa,
actualmente. Surgieron ahí en la Gran Bretaña, en Irlanda, en el norte de España, la Galia, en Francia, en el norte de Italia. Todo ese lugar ellos ahí estuvieron, y posiblemente en muchas partes de Europa, de donde como hemos aprendido ahora en el curso que estamos tomando de tiempos finales, pues de ahí va a surgir pues el último gobierno de los gentiles, el gobierno del anticristo, ¿verdad? Los 2 pies con sus 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor, lo que el profeta Daniel llamó la 4ª bestia, y que es el gobierno del anticristo. De ahí vienen todas estas tribus que hacían todas esta clase de rituales, en los cuales se basan actualmente las celebraciones del Día de Muertos y del día de Halloween. Los druidas pues eran los reyes del ocultismo, ¿sí? Hacían sacrificios humanos, le danzaban a su dios, el diablo, y todas estas celebraciones actuales, todas están basadas en ellas. Mucha gente lo hace por juego, repito, pero mucha gente lo hace con toda intención, sabiendo y aceptando que su Dios es Satanás, es el Dios de la muerte, ¿sí? Y muchos con ignorancia se enorgullecen de estar celebrando todas estas fiestas que son paganas, que son satánicas, que son diabólicas. Esta fiesta la realizan los satanistas, porque saben, conocen también de la palabra de Dios. La realizan esta fiesta despuesito de lo que es la fiesta de los tabernáculos, la última de las 7 fiestas ordenadas por Dios a su pueblo, al pueblo de Israel en primer lugar, pero que a nosotros también, como representan esas fiestas a nuestro Señor Jesucristo, pues las celebramos nosotros los cristianos, sabiendo que son fiestas para nuestro Señor Jesucristo y que representan a Jesucristo. Por ejemplo, esa 7ª fiesta, que es es más, el pueblo de Israel la considera la fiesta de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, pues los cristianos sabemos que se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a poner orden, ¿verdad? A juzgar a los hombres, a traer juicio a este mundo, a atar a ese espíritu de la muerte, al diablo, etcétera. Y eso es lo que, por eso celebra los satanistas este culto inmediatamente después de esa fiesta tan importante. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora 1 Corintios 10, 20 al 22. ¿Sí? Ya ven que el enemigo sabe muy bien lo que hace y quiere engañar y quiere mantener engañado a los hombres. Dice ahí 1 Corintios 10, 20 al 22, dice así. Escribe también aquí el apóstol Pablo y dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo hacen? A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor, o no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y hace una pregunta el apóstol, dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Ustedes creen que vamos a provocar a celos al Señor? Si hacer lo que dice, lo que los gentiles hacen, dice, lo hacen a los demonios. Y nosotros no debemos participar, no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Tú no puedes participar de la cena del Señor, ¿verdad? Si te dices cristiano, que estás caminando con Cristo, y a la vez estar participando de estas tradiciones, cultos que son o celebraciones, como quieran llamarlo, rituales acerca del Día de los Muertos. Para el pueblo de Dios, para los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se nos prohíbe participar
de la mesa de los demonios. ¿Sí? Porque algunos dirán, ay pastor, pues ¿qué tiene de malo, verdad? Que vaya a una fiestecita, yo, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Una fiestecita de disfraces, pues ¿qué tiene de malo? Pues es el Halloween, es el Día de los Muertos. Es más, yo me voy a disfrazar como un angelito bueno. Voy como angelito bueno para que no digan, ¿verdad? Pues ¿qué dice la palabra? Pues la palabra dice que no podemos participar. ¿O cómo la ve, pastor? ¿Qué tal? ¿Sí me da permiso de pecar? De ir a esas fiestecitas. Por ahí sobre todo a las mamás, pues no manden a sus hijos. Yo les recomiendo, no manden a sus hijos a la escuela, a las escuelas a participar de estas celebraciones ocultistas. No disfracen a sus hijos de pequeñas brujas, demonios, angelitos, ¿verdad? De lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios dice que no debemos de participar con ellos, que nos es prohibido. No podemos, ¿sí?, participar de esas celebraciones que son ocultistas, por muy bonitas y coloridas que parezcan, o muy chistosas, ¿verdad? Nos debemos de oponer conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a los principios que nos enseña la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Si nos oponemos, yo sé que a veces tendremos guerra, lucha, pero Dios siempre se encargará de honrarnos cuando nosotros somos obedientes al Señor. Cuando nosotros le obedecemos al Señor, Él se encarga de honrarnos, de darnos la victoria, por muy difícil que parezca. ¿Sí? Porque luego dicen, ay no, si es que si no lo mandan le vamos a bajar puntos, o no lo vamos a pasar de año, o la prueba no la va a hacer, o qué sé yo. Siempre nos van a meter obstáculos. ¿Para qué? Para que desobedezcamos al Señor. Entonces, si obedecemos al Señor, ustedes van a ver cómo Dios se encarga de honrarnos a nosotros. Nuestro Señor Jesús dijo ahí en Lucas 12, 2 al 3, dijo nuestro Señor Jesús, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Hablando de todas estas cosas que hacen en lo oculto, todas las cosas que les comenté que hacen los satanistas, los escuché de ex satanistas que se convirtieron a Cristo y que ahora comparten sus testimonios de todas las cosas que hacían, y hay muchas más, sí, pero por vergüenza no las vamos a comentar. Dice Lucas 12:3, está ahí en sus pantallas, dice así, Jesús dice, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, todo viene a la luz. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Sí? A partir de la primera venida de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento se vuelve clara y completa la revelación sobre la vida eterna. A eso vino nuestro Señor Jesús, a darnos vida y vida en abundancia, a sacarnos de la muerte y pasarnos a la vida. A eso vino nuestro Señor Jesús. Fuimos llamados por Cristo a pasar de la muerte a la vida. Fuimos llamados a la vida eterna, a vivir eternamente en comunión otra vez con Dios, esa comunión que se había perdido, esa separación que vino del hombre con Dios por consecuencia de la muerte. Bueno, Cristo vino a restablecerla, a eso vino, a que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso mandó Dios Padre a su Hijo Jesús, para que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo. Amén. Para lograr la vida eterna, amén. Para que nosotros logremos la vida eterna, tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida terrenal. Amén. Esa es la condición. Eso es lo que el Señor nos quiso decir ahí en Deuteronomio 30. Escoge la vida y no escojas la muerte. Fíjense, como ejemplo está lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando murió en la tumba. Es más, vamos a ver lo que hizo nuestro Señor Jesús ahí en la tumba después de morir crucificado, ¿sí? De exhalar el espíritu, amén.
de morir, dice que llegaron los romanos y lo encontraron ya muerto, le iban a romper las rodillas para que muriera. No, ya había muerto Jesús. Dice, y fíjense lo que escribe el apóstol Pedro, primera de Pedro 3, 18, 20. Primera de Pedro 3, 18, 20. Vamos a ver lo que hizo Jesús después de morir, como un ejemplo, amén, de lo que viene después de la muerte. Dice, porque, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también, ¿verdad?, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, nada más, poquitos, fueron salvados por agua. Amén. Miren, el cuerpo de Jesús, cuando murió, de Jesús el hombre, cuando murió, fue sepultado en la tumba que le proveyó ahí José de Arimatea. Algunos dicen que es José de Arimatea era familiar lejano de parte de, creo que bueno, no sé, creo que de María, era un tío lejano del padre de María. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que llegó José de Arimatea y pidió el cuerpo de Jesús, y fueron y lo sepultaron ahí en la tumba. Cruzaron una gran piedra y lo sepultaron, y ahí estuvo Jesús durante 2 días, ¿sí? Y esperaron a que resucitara hasta el tercer día. Pero Jesús no estaba muerto, Jesús estaba, dice aquí la palabra de Dios, estaba espiritualmente vivo. Dice, vivificado en espíritu, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Su espíritu estaba vivo, su espíritu se lo había encomendado al Padre. Amén. Y su alma, el alma de Jesús, fue la que bajó y visitó ahí, dice, a los espíritus encarcelados para predicarles. O sea que el alma de Jesús bajó al mismo infierno. Amén. Cabe mencionar que de Adán a la cruz de Cristo, todos los que morían bajaban al Seol, que se tradujo el Hades, y dicho lugar de los muertos estaba dividido en 2 partes, ¿sí? En el seno de Abraham, donde morían los creyentes que creían en que el Mesías vendría a salvarlos un día, y estaba el Seol o el Hades o el infierno, como lo llamó Jesús, donde iban los muertos sin esa fe y que se perdían por la eternidad, como pasó en el caso que estudiamos del mendigo Lázaro y el mendigo rico, ¿verdad? Ese ya lo estudiamos la clase, creo que la semana pasada. Pero aquí lo importante que quiero que veamos es que Jesús bajó, aunque su cuerpo estaba muerto, Él bajó a predicar a los espíritus encarcelados. Ahí bueno, pues podemos hacernos mucho la pregunta de, bueno, ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? Siempre la palabra de Dios nunca llama espíritus a los hombres, entonces más bien llama espíritus a los ángeles, a Dios mismo, es un espíritu, bueno, la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo, no se diga. Entonces, cuando bajó Jesús ahí a los espíritus encarcelados, no estaba hablando de hombres, estaba hablando ahí como que de espíritus. ¿Quiénes eran esos espíritus? Bueno, pues a lo mejor significan esos espíritus encarcelados, ¿sí? Que eran los que habla ahí Génesis 6 del 1 al 4, que los ángeles cometieron pecado ahí escogiendo mujeres, tuvieron ahí relaciones, y de las cuales nacieron los gigantes de la antigüedad, o sea, los nefilims, ¿sí? Y pues parece ser que pues Jesús bajó a ellos a predicarles. No dice la palabra si los liberó, nada más les predicó, posiblemente nada más fue a decirles que Él había ganado, quién sabe, o sea, no dice más la Escritura, pero dice la Escritura que Él predicó.
en ese estado de supuesta muerte, no, Cristo estaba con vida. Amén. Hasta que fue resucitado en su cuerpo al tercer día. Gloria a Dios. Tal vez nada más Jesús bajó a proclamar su victoria. Dice otra escritura que él bajó y le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. ¿Sí? Fue a decirles Jesús que Jesús ya había ganado. Gloria a Dios. Entonces, aquí vamos a aprender otra cosa también, que a partir de su resurrección ya no se encuentra el seno de Abraham en el centro de la tierra. Ya no hay paraíso debajo de la tierra. Debajo de la tierra ya nomás quedó el puro infierno. ¿Sí? Y actualmente los que mueren en Cristo Jesús, su espíritu y su alma suben al tercer cielo, suben al paraíso, como Jesús mismo lo llamó así. Le dijo ahí a uno de los ladrones, le dijo hoy que se arrepintió, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces ya en el centro de la tierra ya nada más quedó el infierno y quedó el abismo donde están estos espíritus encarcelados, que es una cárcel para los demonios, pero además están todos aquellos que no han aceptado a Cristo, que se perdieron y que fueron a parar al infierno. ¿Sí? Entonces vamos a concluir. La historia de todos nos cambia el día de la muerte, ya que la muerte no es el fin, es solamente un cambio de dimensión, es un cambio de escenario, ¿sí? Más bien diría yo que es el principio. La muerte es el principio, y que si tú aceptaste a Cristo y si aceptas a Cristo en vida y caminaste con Cristo, pues vas a recibir la vida. Fuiste una persona salvada. Cuentas, como hemos aprendido, cuentas con pasaporte celestial. Cuando mueras vas a ser llevado por los ángeles buenos, los ángeles de Dios al cielo, al paraíso, al tercer cielo, a la presencia de Dios, a la presencia del Dios Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no fuiste salvo, si escogiste mejor la muerte, serás llevado por los demonios al infierno. Cerramos con esta cita que está escrita en Proverbios capítulo 8, versículo 34 al 36. Y con esto vamos a terminar la enseñanza de este día. La vida y la muerte, mejor escoge la vida, dice el Señor. Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Si tú estás escuchando esta enseñanza, eres bienaventurado, y sobre todo si la escuchas de corazón y si la vas a obedecer. Dice: velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, ¿qué hace? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿a quién aman? A la muerte. Qué tremendo proverbio aquí escrito por el rey Salomón. Bienaventurados si escuchamos al Señor. Amén. Si lo hallas, hallarás la vida. Si hallas a Cristo en tu vida, vas a hallar la vida y vas a alcanzar el favor de Yahvé, el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. No aborrezcas al Dios de la vida, no aborrezcamos al Dios que nos da la vida, al Dios creador de la vida. Él nos invita. La invitación es que no ames más la muerte, mejor ama la vida. Gloria a Dios. Mejor celebra el día de los vivos, no celebres el día de los muertos. Gloria a Dios. La muerte, para los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, es la entrada a su gloria. Amén. A la presencia del Dios eterno. Y para los que han rechazado a Cristo, será la entrada al castigo
eterno. Amén. Separados de Dios por la eternidad. Por eso repito, como comenzamos al principio, el Señor pone delante de nosotros, pone la vida y la muerte y nos dice: escoge la vida, no escojas la muerte. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Y qué mayor castigo será? Pues el estar sin la presencia de Dios por la eternidad. Ese será el peor de los castigos. Oramos. Aleluya. Y si tú quieres aceptar la vida, pues simplemente recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hoy es el día de tu salvación. Recíbelo en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Tú y yo ya no tenemos que ver nada con la muerte, solamente con la vida. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos enviaste a tu Hijo Jesús, quien murió una sola vez por el pecado y que nos ha llevado a la vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, pasamos de muerte a vida. Lo creemos, lo recibimos, Señor. Queremos aceptar, recibir la vida y no la muerte, Señor. Gracias. Líbranos de todo espíritu de muerte, de todo engaño de estos, de la celebración de estas fechas, Señor, porque tu pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, no tenemos que ver nada con la muerte. Nosotros hemos pasado de muerte a vida y te damos gracias por ellos, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Señor de la vida, y desechamos ese espíritu de muerte. Nosotros no queremos nada con la muerte. Te damos gracias, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, qué bueno que nos acompañaron ahí en las redes. Que Dios los bendiga, la paz de Cristo. Gloria a Dios. Yo sé que a veces es difícil, si nos han dicho que esto es rosa, ¿verdad? Y de repente dicen, no, esto no es rosa, esto es verde, ¿verdad? Pues a veces es complicado, difícil aceptarlo, pero la palabra de Dios nos transforma y nos cambia, su espíritu nos cambia. Y pues Cristo tiene para nosotros la vida. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, shalom, nos estamos viendo, los espero el siguiente domingo. Tenemos el curso los viernes, la oración los miércoles, y pues los esperamos. Recuerden la palabra Maranata, Cristo viene muy pronto por nosotros. Dios los bendiga.